Hola a todos queridos amigos, nos complace muchísimo el entregarles esta segunda parte del video. Por conocimiento son librados los justos, la expulsión. El video este va a dar continuidad al primer video basado en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, en donde el apóstol Pablo dice: mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. El propósito del video hoy es el poder analizar o seguir analizando el post que el señor Francisco de Rosal Osorio ha compartido con sus seguidores como proveniente de los cristianos ungidos, un estudio realizado y revisado por ellos, y ya vimos en el video anterior que no tiene nada que ver con cristianos ungidos, sino con el post de un individuo que es un apóstata y que se hizo hace muchos años atrás. También vamos a estar examinando cuidadosamente algunos de los argumentos que estas personas utilizan para decir que 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 no se refiere a expulsar de la congregación cristiana, sino simplemente alejar temporalmente a la persona con suavidad, sin el peso, ¿verdad?, de la expulsión que se practica dentro de los testigos de Jehová hoy día. Vamos a ir al post de este señor para recordar algunos aspectos. Aquí pueden ver que es el del señor Ismael Osorio o Francisco de Rosal. Y vamos a ver algunos de los aspectos que el post de él menciona. Vamos a abrirlo aquí para el beneficio de ustedes y con suficiente amplitud. Vamos a darle un poquitico más del zoom para que ustedes puedan leerlo mejor, que sea más fácil. Recordamos que en el video pasado analizamos esta expresión que aparece aquí. Él decía que es interesante que la expresión expulsión nunca aparece vinculada a un procedimiento dentro de la congregación cristiana. Vimos que en Juan 9:22, Juan 12:42 y Juan 16:2, en realidad la palabra que se utiliza, aposunagogos en griego, no significa expulsar simplemente, sino expulsar de un lugar particular. Es expulsar de la sinagoga. Ya vimos que es sinagogos o sinagoga. Podría significar asamblea, pero más era usado especialmente para referirse a la comunidad o al edificio donde la comunidad judía se reunía, de modo que aposunagogos, es decir, remover o echar fuera de la sinagoga, implicaba precisamente la clase de actividad que los judíos tenían para con aquellos que en un momento determinado eran pecadores impenitentes y debían ser expulsados de sus lugares de adoración y de su comunidad. Por lo que, dado que se refiere a la comunidad judía, obviamente esta palabra no es utilizada bajo ningún concepto para con relación a la congregación cristiana, la disciplina que se ofrece en la congregación cristiana, y por eso Pablo no la utiliza en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Ahora, queremos hoy considerar dos párrafos que son el 3 y el 4 del post que este señor hace. Los vamos a ir considerando todos poco a poco, porque hoy vamos a dar atención especial a la palabra etzairo, y vamos a ver también una palabra etbalo, que es utilizada como un argumento que estas personas utilizan para mostrar que bajo ningún concepto 1 Corintios 5:13 se refiere a expulsar a la persona de la congregación. Queremos explicarle algo. Necesitamos ir explicando conceptos sobre el idioma griego en este post, porque obviamente sabemos que muchos de ustedes no tienen un dominio de los lenguajes originales de la Biblia, el griego koiné y el hebreo semítico, por lo que vamos a necesitar explicar algunas cosas, darle detalles históricos. Aquellos que conozcan estos detalles, bueno, pues tengan paciencia, tengan presente que hay una gran parte de la audiencia no va a tener estos conocimientos y necesitamos compartirlos para poner en contexto lo que vamos a decir y para que se pueda entender bien el peso del argumento que vamos a estar presentando. De manera que otra vez volvemos a disculparnos porque el video necesariamente tiene que ser largo. Como hemos dicho, esta temática, por tener tantas aristas, ¿verdad?, tener tantos puntos que tienen que ser examinados cuidadosamente, pues va a requerir de varios videos, pero el de hoy va a estar enfocado especialmente en el uso de la palabra etzairo en la palabra de Dios, y en particular en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Vamos ahora a prestar atención a lo que este señor dice en el párrafo 3 de su post. Aquí pueden comenzar a leerlo aquí, en esta zona de aquí. Dice: ahora es interesante que en el caso del hombre inicuo de la congregación de Corinto, y cita 1 Corintios 5:13, se usa la expresión remuevan, la cual es etzairo, y literalmente significa poner o tomar a distancia, según la concordancia, el diccionario de la concordancia Strong, y tiene que ver con la connotación de colocar a distancia, y tiene que ver con la expresión transportar, levantar, como los barcos que toman cierta distancia al levantar anclas. Por eso algunas traducciones dicen peligrosamente alcen hacia afuera,
No obstante, esto no debe confundirse con la expresión expulsión antes comentada. Recordamos que en el video anterior pudimos percibir claramente, demostrar claramente que tanto gramáticos del griego koiné de reconocido calibre como muchísimas traducciones de la Biblia, la palabra exairo que aparece ahí en 1 Corintios 5:13, que vamos a buscar un momentico acá en el Bible Walk para mostrarlo. Nótelo aquí. Exarate, que viene de la palabra exairo, significa remover o expulsar. Drewei, precisamente es la que aparece en 1 Corintios 5:13. Y esta palabra vimos que se traduce como expulsar en más de 14 traducciones de la Biblia. Vimos que varios diccionarios del griego de reconocido calibre, como mencionábamos, la traducen expulsar, por lo que esto que le está diciendo aquí, de que la expresión expulsión no puede ser traducida desde el exairo, es un error, ya lo vimos. Si usted no ha visto ese video, por favor, la primera parte del video sobre expulsión, le volvemos a pedir encarecidamente, por favor, mírelo, y así va a tener en contexto todo lo que estamos examinando. Sigue diciendo, más bien habla de tomar distancia o remover al pecador, pero no significa expulsarlo de la congregación, y hay una diferencia que iremos verificando. Él dice ahora, por tanto, la expresión de la traducción del Nuevo Mundo sobre 1 Corintios 5:13 es correcta, y dice remuevan o coloquen a distancia al hombre inicuo. Por eso la expresión expulsión aplicada a los cristianos bíblicamente no es correcta, ya que implica que la persona deja de ser miembro de la congregación como si esta fuese una sinagoga judía, mientras que colocar a distancia muestra que los cristianos no deberían asociarse con esa persona. Pero eso no significa una expulsión de la religión en el sentido estricto de la palabra. Por lo tanto, la expresión expulsión no es apropiada, debería ser remoción. Bueno, vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, y efectivamente la palabra que ustedes pueden ver aquí que aparece en 1 Corintios 5:13 es remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Bueno, ustedes recordarán por el hecho de que vimos en el video pasado, y si no lo ha visto, por favor, lo volvemos a decir, véalo. Y si no recuerda, vuelva a ver esa sección. Vimos claramente que en español la palabra remover, expulsar, quitar, echar tienen la misma connotación, el mismo significado, porque son un tipo de palabra conocida en la gramática como sinónimos. Palabras que son diferentes en su pronunciación y escritura, pero que comparten significados afines. Claro, estas palabras pueden tener otros significados secundarios. Ese es el conocido fenómeno de la polisemia, o sea, los múltiples significados de una palabra. Y voy a ponerles un ejemplo. La palabra planta puede tener varios significados. Puede ser la planta del pie, y ese es un significado. Puede referirse a un arbusto y es una planta. Puede referirse, por ejemplo, a un edificio donde se produce energía y se dice que es una planta eléctrica. Así que vemos que la polisemia, que es este fenómeno de una misma palabra con distintos significados, puede estar presente también en los sinónimos. De ahí que vamos a ver que, por ejemplo, exairo puede tener varios significados. Que otra palabra que vamos a considerar que es balo, como ya mencionamos, también puede tener varios significados. Pero sin embargo, en cuanto a el significado de expulsión, lo que es remover y expulsar, echar, quitar, son sinónimos, es decir, tienen la misma connotación, por lo que no importa si usted dice expulsen al hombre inicuo, como dicen varias traducciones que mencionamos en el video anterior, o si usted dice remuevan al hombre inicuo. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Ahora, él dice aquí que no se puede usar la expresión expulsión porque ya esto implicaría que la persona deja de ser un miembro de la congregación como si esta fuera una sinagoga judía. Error. Lo que no se puede decir es expulsar de la sinagoga. Ya lo vimos anteriormente aquí. O sea, eso que está diciendo él es un disparate. Vuelva a repasar el video anterior para que refresque lo que significa realmente aposunagogos. Volvemos a ver aquí, hermanos, lo que hemos mencionado anteriormente. Los apóstatas tienen la característica, tienen esa peculiaridad de tomar de aquí y de allá y de establecer entonces una creencia sobre la base de cosas que en realidad no son examinadas en detalle. Como hemos visto, la palabra que no debe estar relacionada con la congregación cristiana no es expulsión, porque exairo puede significar expulsión, como vimos en el video pasado, sino que más bien lo que significa, para que tengamos esto presente, es más bien expulsar de la sinagoga. Así que expulsión o remover, ya vimos que significan lo mismo, pero ellos siguen insistiendo, no significan lo mismo. Bueno, y ahora vamos a ver un argumento que no aparece aquí en el post, pero que ellos manejan a nivel personal, antes de saber que ellos tenían, que
toda esta serie, ¿no?, de situaciones de que eran apóstatas y pensando que eran hermanos que estaban, pudiéramos decir, confundidos, tratamos con ellos y conversamos con ellos y analizamos con ellos desde el punto de vista bíblico este asunto, y ellos nos presentaron un argumento que queremos compartir con ustedes. ¿Cuál es este argumento? Ellos dicen que Pablo debió de haber utilizado aquí no la palabra etzairo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 3. Ellos dicen que debió haber utilizado la palabra etbalo. Bueno, a mí me gustaría mostrarles por qué ellos dicen eso. Vamos a buscar primeramente en la Septuaginta griega y queremos explicarles algo. Todos sabemos que lo que se conoce como el Antiguo Testamento por muchas personas fue escrito en hebreo, de ahí que la traducción de los mundos de esta parte le llame las escrituras hebreas. Ahora, por allá alrededor del año 280 antes de nuestra era, un grupo de personas judías, por encargo de uno de los faraones de Egipto, preparó una traducción del hebreo al griego, conocida como la versión de los 70, porque la historia dice que fueron 70 eruditos israelitas que participaron en traducir la Biblia del hebreo al griego, que ustedes saben que en ese momento el griego koiné era el idioma internacional. La época del griego koiné viene, según los historiadores y los filólogos, desde el 300 antes de nuestra era hasta el 300 después de nuestra era. Es la época en la que tiene su auge, su desarrollo, su extensión en todo el Imperio Romano. Y la Biblioteca de Alejandría, el faraón que gobernaba en ese momento, alrededor del año 280, él quiso traer todos los libros sagrados de todas partes del mundo conocido, y para eso encargó una traducción de las escrituras hebreas al griego. Esta traducción, conocida como la Septuaginta, se expandió a todo el Imperio Romano, donde quiera que habían comunidades judías que no hablaban hebreo sino el griego. Y vamos a examinar, dado que la palabra etzairo y la palabra etbalo es en griego koiné y la Septuaginta es en griego koiné, vamos a examinar algunos textos que estas personas nos citan en la Septuaginta, en la versión de los 70, que la pueden ver aquí. Y para ello vamos a comenzar con el libro de Génesis 3:24. Vamos a leerlo primero en la traducción de Nuevo Mundo para que vean acá lo que dice el texto en Génesis capítulo 3, versículo 24. Y este es un argumento muy interesante que parece tener un peso tremendo, basado en el lenguaje original del Nuevo Testamento, el griego koiné, y de la Septuaginta. Y aquí, hablando de la sentencia que Jehová ejecutó contra Adán y su esposa, dice, de modo que expulsó, lo pueden ver aquí, ¿verdad?, en el versículo 24, de modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén ha puesto los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Fíjense aquí, expulsó al hombre. ¿Qué palabra aparece aquí? ¿Aparece aquí la palabra etzairo? No. Si vamos acá al BibleWork para tener una aproximación, ¿verdad? Vamos a cerrar esta ventana emergente porque la utilicé ahorita para una búsqueda y no nos hace falta. Bueno, después lo cerramos. Acá, si vamos a la Septuaginta y nos vamos al libro de Génesis, dijimos que el capítulo número 3, ¿verdad?, y el versículo número 24, vamos a poder ver qué palabra se usa ahí para expulsó. Dice kai et sebalen. Noten, recuérdense que en el BibleWorld, cuando nos paramos encima de una palabra, podemos ver la palabra sin declinar, es decir, sin la terminación que da a la palabra sus características. Recuérdense que cuando hablábamos de declinación, en un video anterior decíamos, por ejemplo, el verbo amar está en infinitivo, no está declinado, es decir, no indica ni el tiempo ni la persona gramatical de la que se está hablando. Ya cuando decimos amó, estamos hablando de primera persona del singular y del pasado. Entonces aquí la palabra está declinada, por supuesto, por eso es el se valen, pero cuando nos ponemos encima lo que nos da es la palabra sin declinar en el griego. Y fíjense que aquí la palabra es etbalo. Aquí en Génesis 3:24 ellos muestran acertadamente que la palabra que se utiliza para describir en la Septuaginta griega, recordemos lo que es esto, la palabra expulsó es etbalo. Y eso es cierto, eso no lo podemos negar, ahí está. Tenemos que ser completamente honestos con ello. Y fíjense que el significado, mejor dicho, la traducción es expulsó.
Después vamos a hablar de la polisemía de esta palabra. Recuérdese que polisemía es distintos significados de una misma palabra. Acuérdese de la palabra planta. Pero ahora mismo vamos a pararnos ahí nada más que en ese significado. Expulsó. Bueno, ellos también citan el libro de Génesis 21. Vamos a mostrarlo un momentico. Acá cuando se habla de Abraham, recordarán el pasaje de cuando Sara le pide a Abraham, ¿verdad?, que se expulse a la sierva y a su hijo, a la sierva egipcia, a Agar. Y entonces dice aquí en el libro de Génesis 10:21, de modo que empezó a decir Abraham: expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no va a ser heredero con mi hijo, con Isaac. Noten ustedes que aquí aparece la palabra expulsa. Bueno, ¿qué palabra aparece aquí? ¿El Zairo o el Balo? Les invitamos que nos acompañen aquí ahora al libro de Génesis, capítulo 21, ahora en la Septuaginta griega, y al versículo número 10. Y veamos qué palabra aparece aquí. Dice: Kai eipento Abraham et vale. Mírenla aquí. Aquí la palabra expulsa vuelve otra vez a estar tomada de la palabra et valo, no de et zairo. Bueno, también citan en el Nuevo Testamento, y vamos ahora a buscar acá, tenemos una pestaña diferente, tercera de Juan capítulo 1. Vamos a ver acá, tercera de Juan capítulo 1 versículo 10. Y vamos a buscarlo acá en la traducción del Nuevo Mundo para leerlo en español primeramente. Perdón, es tercera de Juan, ¿verdad? Vamos a poder ver qué palabra, o sea, qué expresión se usa aquí, qué palabra se utiliza para esa expresión. El capítulo 1, versículo número 10. Dice acá: por eso si voy, traeré a memoria sus obras que sigue haciendo, charlando cosas de nosotros con palabras inicuas. Además, no estando contento con estas cosas, tampoco recibe él mismo a los hermanos con respeto. Y a los que quieren recibirlo, él trata de impedírselos y echarlos o expulsarlos. Recuérdese que echar, expulsar, quitar, remover significan lo mismo en español de la congregación. ¿Qué palabra aparece aquí para la expulsión de los miembros de la congregación fieles por Diótrefes? Recordarán acá, ¿verdad?, que es el individuo del que se está hablando en contexto. Si quieren después leen el capítulo completo. Bueno, vayamos a el texto griego, y acá fíjense ustedes que hablando precisamente de esto, dice acá: Kaiek tes ecclesias et balei, y él los expulsa de la congregación, y fíjense que es la palabra et balo, no la palabra et zairo. Queremos ahora citar un último texto. Podemos citar muchos, ¿verdad? Porque la palabra, déjenme darles un dato, en el Nuevo Testamento la palabra et balo aparece 81 veces, en la Septuaginta, según una búsqueda de concordancia que hicimos, aparece 101 veces. Luego, evidentemente, es una palabra muy usada, y en su momento vamos también a ver sus otros significados, como dijimos. Pero yo quiero ahora, y esto no lo citan ellos, pero nos va a servir a nosotros en su momento, cuando examinemos un detalle sobre ambas palabras, et balo y et zairo. Noten ustedes aquí lo que Éxodos capítulo 34, versículo 24 nos dice. Y este texto yo quiero que ustedes tomen nota, de ver si pueden, una libretica de notas. Paren el video, busquen una libreta de notas. Les sugerimos, hermanos, miren, en la Biblia se habla de conocimiento exacto. Es un conocimiento que va más allá del conocimiento general. Los detalles son esenciales para dominar bien los asuntos. Por eso les pedimos, tengan paciencia, sigan cuidadosamente los detalles, porque los detalles muchas veces nos ayudan a nosotros a comprender la base que existe para ciertas afirmaciones o ciertas enseñanzas, y eso nos da a nosotros la convicción entonces de que tenemos la verdad, de que realmente estamos en el camino que conduce a la vida, y nuestra organización ha sido privilegiada por Jehová con una iluminación espiritual que puede verse justamente en esos detalles. Por eso tome nota de este texto. Vamos a leerlo, por favor, en el libro en la traducción del Nuevo Mundo. Dijimos que es el libro de Éxodo, capítulo 34, y vamos a leer el versículo número 24. Bien, acá dice, estamos acá, pues expulsaré, notamos otra vez la palabra expulsión, las naciones de delante de ti, y ciertamente haré espacioso tu territorio, y nadie deseará tu tierra mientras estés subiendo para ver el rostro de Jehová tu Dios 3 veces al año. Miren, interesante. Me gustaría que ustedes pudieran percibir algo.
Aquí claramente nos está hablando de la palabra expulsar a las naciones, ¿verdad? Que vivían en el territorio que Israel iba a conquistar. ¿Qué palabra aparece aquí en Éxodo 34, 24? Me gustaría que ustedes pudieran verlo acá. Fíjense ustedes aquí, dice Jotan Gar Etbalo. O sea, otra vez volvemos a ver, ahora hablándose de las naciones que serían expulsadas delante de Israel, la palabra Etbalo. Todas estas referencias, dicen ellos, muestran claramente que si el apóstol Pablo hubiera querido hablar en primera a los Corintios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 13, de la expulsión, entonces obviamente él no hubiera utilizado la palabra etzarate. Él hubiera utilizado la palabra etbalo. Bueno, parece un argumento lógico, ¿verdad? Parece un argumento muy potente. Hemos visto efectivamente que etbalo es utilizado en todos estos contextos con el significado de expulsión. ¿Por qué no utilizó Pablo etbalo si quería hablar de expulsar? ¿Por qué utilizar etzairo, verdad? Como vemos acá. Bueno, como hemos dicho en algunos de nuestros videos, algo que usted siempre debe tener presente es que un argumento puede parecer muy sólido, pero uno tiene que examinarlo muy cuidadosamente. Necesita separar las partes, examinarlas, pesarlas y encontrar si de verdad tiene peso el argumento que se está dando. Ahora, vamos ahora a considerar por qué el apóstol Pablo no utilizó en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 la palabra etbalo, sino etzairo. Pero antes de pasar ahí queremos darles un dato sobre el uso de la palabra etzairo en el Nuevo Testamento. Me gustaría, vamos a hacer una búsqueda de concordancia. Déjame buscar una pestaña que esté en blanco, si es posible. No parece que haya alguna en blanco, no todas están usadas. Bueno, no importa. Vamos a hacer algo. Vamos a limpiar una pestaña un momentico. Así de paso aprenden cómo hacerlo. Si ustedes quieren, por ejemplo, tienen muchas traducciones de la Biblia abiertas en una sola pestaña. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Vienen acá. Vienen aquí a escoger las versiones que se muestran y elimina aquellas que a usted no le interesa y solamente deja aquella. Por ejemplo, en este caso yo necesito el texto bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas del Nuevo Testamento con morfología para que me permita hacer búsquedas morfológicas. Así que ustedes pueden ver que ahora tengo acá 1 Corintios capítulo 5. Vamos a buscar bueno, no importa el versículo que sea, lo que vamos a hacer es una búsqueda de concordancia. ¿Cuántas veces aparece la palabra etzairo en el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas? Vamos otra vez a reafirmar que ese es en donde queremos hacer la búsqueda. Mírenlo aquí, morfología. Vamos acá y se nos va a abrir una ventana emergente donde usted puede hacer una búsqueda morfológica. No vamos a explicar todos los detalles de cómo esto se hace porque ese no es el propósito del video. Pero vamos a buscar la palabra etzairo. Etzairo en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a ver cuántas veces aparece esta palabra. Ya podemos cerrar la búsqueda y noten, aquí esto me arroja solamente una sola vez. En todo el Nuevo Testamento la palabra etzairo aparece una sola vez. ¿Y por qué esto es significativo? A mí me gustaría explicarles algunos detalles importantes sobre la exégesis, o sea, el arte de interpretar un texto, se hace bíblico o se hace seglar. Y es que cuando estamos tratando con un idioma antiguo, un idioma que ya no se habla, o un idioma que ha evolucionado cambiando sus significados en su estructura gramatical, etcétera, como es el caso mismo del griego, que no dejó de existir, pero ha tenido cambios significativos. El griego actual no tiene nada que ver con el griego koiné. Bueno, no es que no tenga nada que ver, es que tiene muchas características diferentes por completo. De hecho, las personas que hablan griego hoy les cuesta mucho trabajo leer el Nuevo Testamento en griego, tienen que aprender griego koiné. Tienen una gran ventaja, ¿verdad? Saben griego, pero necesitan saber la estructura y morfológica y sintáctica del idioma griego koiné. Y cuando esto pasa, cuando nos estamos enfocando en el estudio de un texto cuyo idioma original ya no se habla, hay un detalle que nos gustaría llamar la atención de ustedes y que
en próximos videos, cuando estudiemos qué es la exégesis, cuando veamos el contexto de 1 Corintios capítulo 5 completo, o sea, vamos a estudiar todo el capítulo para que vean que estas cosas que esta gente dicen están descabelladas. Pero ahora queremos llamar la atención a una concordancia. Vamos a abrirla aquí un momentico. Bien, esta concordancia. Tristemente yo no tengo este libro en PDF completamente, lo tengo en físico. Luego le tiré fotografías aquí a la cobertura y a la palabra, a la página en particular que yo les quiero mostrar. Es The Englishman Greek Concordance, The Englishman Greek Concordance of the New Testament, de George Ribband. Ahora, esta parte sí, vamos a ampliarla porque les quiero mostrar un detalle muy interesante sobre el prefacio de esta concordancia. Mírenlo aquí. Dice aquí, una traducción es por naturaleza siempre, o por su naturaleza es siempre, una interpretación. Y en la Biblia inglesa no es una excepción. Mire, cuando usted está traduciendo, usted está interpretando. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en otros videos cuando estudiemos lo que es la exégesis y cómo la metodología que se debe seguir en la exégesis. Y aquí dice, dado que en inglés no hay ninguna palabra que tenga exactamente el mismo significado que alguna otra palabra griega, el estudiante serio de la Biblia necesita mirar el rango de ocurrencias de la palabra dada griega en el contexto bíblico para entender el significado del griego original. Vamos a entender esto. Aquí nos está diciendo, y esto es algo que vamos a verlo también más adelante en un diccionario muy, muy bueno, cuando estudiamos sobre exégesis, que tenemos que entender bien. Muchos de los significados de las palabras hebreas y griegas, o sea, del pasado, estamos hablando de siglos atrás, muchas de ellas se pueden comprender por el contexto, por el uso que se hace de esa palabra, por la manera en que esa palabra se utiliza. Y yo creo que es bueno ponerles un ejemplo para que puedan entender el asunto. Por ejemplo, vayamos a la palabra proskuneo, que significa adorar. Esto está fuera del guión completamente, pero yo les quiero mostrar, o sea, queremos desviarnos un poquitico del guión para mostrarles a ustedes por qué se dice que el contexto nos ayuda a comprender el significado de una palabra griega en particular. Vamos a hacer una búsqueda aquí en la traducción de Nuevo Mundo. Vamos a poner aquí adorar y muchacho. Ok, aquí está, fíjense, este es el texto que queremos considerar con ustedes. Dice aquí, entonces Abraham dijo a sus servidores, quédense aquí con el asno, pero yo y el muchacho queremos ir allá y adorar y volver a ustedes. ¿Cuál es el texto o cuál es la palabra griega que aquí se utiliza para adorar? Veámoslo un momentico acá en la Septuaginta para que puedan ver. Y esto nos va a ayudar a entender. Ustedes saben que, por ejemplo, la palabra griega proskuneo se utiliza para la acción que algunos dieron al Señor Jesucristo. La cristiandad dice que esa palabra significa solamente adorar. Muchos diccionarios no dicen eso, pero ellos se aferran a que sí que significa adorar. Y vamos a buscar aquí en la Septuaginta para que puedan ver el punto. Dijimos que era el libro de Génesis 22, versículo 5. Fíjense ustedes qué palabra aparece ahí para adorar. Génesis capítulo 22 y dijimos que era el versículo número 5, así que vamos a buscarlo ahora, el versículo 5. Mírenlo aquí fíjense, dice kai proskunesantes anastrefomen proshumas, y la palabra aquí que aparece, to worship, adorar en inglés, es proskuneo. Lo pueden ver ahí. Fíjense que estoy arriba de la palabra proskunesantes y la ventana emergente en gris dice to worship, o sea, adorar. Así que aquí la palabra, ¿verdad?, adorar es proskuneo, y usted puede decir, bueno, mira, y tienes claramente el hecho de que a Jesucristo se le adoró. Pero no se precipite. Vamos a hacer otra búsqueda de concordancia acá en la traducción de Nuevo Mundo. Esto les puede servir también de entrenamiento para ver cómo utilizar, ¿verdad?, JW Library y otras herramientas de investigación bíblica. En este caso vamos a buscar
Abraham. Y vamos a buscar un momentico. Vamos a cambiar acá mi teclado porque lo tengo en inglés. Vamos a pasarlo al español para yo poder poner los acentos, ¿verdad? Si no, me da error. Abraham, en este caso, hijos. A ver. Bueno, vamos a buscar Abraham y Et. Ok, aquí está. Está Génesis 23:7. Miren aquí, y esto es para que ustedes vean cómo el contexto nos ayuda a entender los posibles significados de una palabra, y esto se hace necesario para que entiendan lo que decía ahorita la concordancia que citábamos. Dice, por tanto, Abraham se levantó y se inclinó ante los naturales, ante los hijos de Et. Aquí, como pueden ver, la palabra que se utiliza para la acción que Abraham hace para los hititas es inclinarse. Bien, ¿qué palabra aparece en la Septuaginta griega para el libro de Génesis, capítulo 23, versículo 7? Veamos ahora. 23, versículo 7. Dice aquí, Anastas de Abraham prosecunesen. Y aquí en la ventana emergente pueden ver que dice proscuneo, to worship o adorar en inglés. Así que qué interesante, en Génesis capítulo 20, versículo 5, donde Abraham está adorando a Dios, se utiliza proscuneo. Pero en Génesis 23:7, la acción que se describe de Abraham es proscuneo. ¿Qué nos muestra esto? ¿Ustedes creen que un hombre fiel como Abraham podía realmente adorar a los hijos de Et? No. Pero el examen de cómo se utiliza esta palabra en estos pasajes nos ayuda a ver que proscuneo no solo significa adorar, sino que también puede significar simple y llanamente inclinarse. Fíjense aquí, dice se inclinó. Y si quieren prueba de esto, vamos un momentico, vamos a abrir juntos. Tenemos una gran cantidad de cosas aquí abiertas, ¿verdad? Vamos a usar un comando que nos va a ayudar. Vamos a entrar un momentico al Eastword, que es un software que yo utilizo porque tiene muchas traducciones de la Biblia. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 23. Digamos que 23, ¿verdad? 23:7. Ajá. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscar cualquier traducción de la Biblia. Vamos a buscar Génesis, capítulo 23. Ok. Y vamos a buscar el versículo 7. Le damos clic al versículo 7 hasta que se ponga en rojo. Ya está en rojo. Venimos aquí a comparar. Y ahora nos va a abrir ese mismo versículo en todas las traducciones de la Biblia que aparecen. Vamos a buscarlas en español. Dice, levantándose Abraham se inclinó. Levantándose Abraham e hizo una reverencia a los paisanos. Levantándose Abraham hizo una reverencia. Fíjense, la corona de Jerusalén, la Jerusalén del 76, Jerusalén del 2008, la Jerusalén del 2001 dice, hizo una reverencia. La Yuneman dice, aquí fíjense, es la única traducción que dice, adoró al pueblo. Esto es una traducción terrible, porque obviamente Abraham no puede haber adorado a un ser humano, porque Abraham era un adorador de Dios verdadero, no era un idólatra. La Biblia latinoamericana dice, se levantó y hizo una reverencia. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, hizo una reverencia. La Biblia del Oso dice, se inclinó al pueblo. La Dios habla hoy de 2002 dice, Abraham se puso en pie e hizo una reverencia. Acá la palabra de Dios para todos dice que Abraham se levantó e hizo una reverencia a los hititas. La Biblia al día, no es la Biblia al día, es la latinoamericana, también dice inclinándose. La Evaristo Martín Nieto dice, hizo una reverencia. La Naca Colunga inclinándose profundamente. La Reina Valera del 2000 se inclinó. La nueva versión internacional del 84 hizo una reverencia. En fin, ustedes pueden ver, solamente hay una traducción de la Biblia del español que dice adoró, y eso no tiene sentido ninguno. Todos los demás traductores entienden perfectamente bien que la palabra proscuneo también puede significar inclinarse o hacer una reverencia, que era algo común en la cultura oriental, sin que esto significara para nada adoración, significaba respeto.
Así que se puede ver que dependiendo del contexto, la palabra proskuneo tiene dos significados. Y esto es lo que necesitamos. ¿Por qué hemos explicado esto? Para que entiendan esto que nos dice acá, ¿verdad? The Englishman, Greek Concordance, es un poquito difícil esa palabra en inglés, of the New Testament. Dice acá, el estudiante serio de la Biblia necesita mirar al rango de ocurrencias de una palabra griega dada en su contexto bíblico para entender el significado del griego original. Volvemos a recordarles, hermanos, si ustedes ven o sientan la necesidad, por favor, de buscar si la traducción que les doy del inglés de una obra es correcta, vayan al Google Translator, pausen el video, copien la frase en inglés y vean si lo que estoy diciendo. Puede que difiera un poquitico, ¿verdad? Porque yo estoy traduciendo en vivo, pero van a ver que el significado es exactamente el mismo. ¿Por qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que si queremos entender la palabra etsairo, lo que significa, y su polisemía, es decir, sus múltiples significados, necesitamos encontrar distintos pasajes donde se utilice. Pero tenemos un problema, ya lo vimos ya anteriormente, ¿verdad? Y es que se utiliza en un solo versículo en todo el Nuevo Testamento. Pero queremos llamar la atención de ustedes a un hecho que es necesario entender. ¿Por qué Pablo no dice etbalo? ¿Por qué dice etsairo? Se los voy a ilustrar. Vayan por favor conmigo al libro de Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 y usted va a decir, hermano, pero ese versículo yo me lo sé de memoria. Sí, pero yo quiero que usted vea lo que vamos a hacer aquí para que logre entender por qué Pablo no podía usar etbalo, tuvo que usar etsairo. Lo voy a leer y síganlo en su Biblia y díganme si yo estoy citando correctamente. Dice, en el principio Dios formó los cielos y la tierra. Bueno, es muy probable que usted se haya dado cuenta que no cité correctamente, porque ahí no dice formó, dice creó. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que cuando usted está haciendo una cita, usted necesita, por supuesto, utilizar las palabras que están en la cita. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, está diciendo esta expresión que vamos a leer otra vez, la parte final del versículo, la que está en amarillo, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Y la palabra hombre está entre colchetes porque no aparece, eso lo vamos a ver en un video posterior, no se desesperen, vamos a ver la palabra tomponeron, qué significa, cómo se utiliza tanto en el Nuevo Testamento como en la Septuaginta. ¿Y a quién se refiere? Si se refiere, como algunos afirman, a Satanás, al diablo, o si se refiere realmente al individuo de quien se viene hablando. Bueno, esta expresión, remuevan al hombre inicuo entre ustedes, es una cita directa que Pablo está haciendo del Antiguo Testamento, pero justamente en la traducción de la Septuaginta, que fue ampliamente usada por los cristianos, y Pablo citó frecuentemente de ella. A veces Pablo, cuando iba a citar del Antiguo Testamento, no citaba del texto hebreo, citaba de la Septuaginta porque ya estaba traducido al griego y él estaba escribiendo en griego. Ahora, ¿cómo sabemos de dónde lo citaba? Miren ustedes aquí, cuando le damos clic a la letra de la referencia, encontramos aquí directamente la cita. Está citando de Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. Vamos a leerlo. La mano de los testigos debe ser la primera de todas en venir sobre él para darle muerte, y la mano del pueblo después, y tienes que eliminar de medio de ti lo que es malo. Volvamos atrás. Dice aquí, remuevan o eliminen al hombre inicuo de entre ustedes. Pero lo interesante acá, hermanos, es que efectivamente Pablo está citando de la Septuaginta literalmente. ¿Es cierto eso? ¿Cómo podemos demostrarlo? Miren, ¿qué tal si primero buscamos algunas traducciones de la Biblia aquí en este sitio web que ya compartimos con ustedes anteriormente en uno de nuestros videos, thebiblegateway.com. Ya pueden ver que aquí está 1 Corintios capítulo 5. Ustedes pueden simplemente poner el versículo que ustedes quieren. En este caso 5.13, le dan Enter y ya les va a aparecer acá, ¿verdad? En este caso el versículo en la traducción que esté desplegada. Ahora, yo quiero mostrarles primero algunas traducciones en español y después vamos a ver algunas traducciones en inglés para mostrarles un detallito aquí interesante. Vamos a buscar primero las traducciones en español. Y la primera traducción que quiero considerar con ustedes se conoce como la Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscarlo un momentico, vamos a darle clic, vamos a buscar search o búsqueda. Y aquí, fíjense, Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes.
Esto, pero como dicen, está de más, pero fíjense, lo que nos interesa de verdad es esto, miren. El pie de nota. ¿Qué nos está diciendo? Que se está citando, mírala aquí. Se está citando ¿de dónde? De Deuteronomio 17, versículo 7. Mírenlo ahí. Fíjense. Esto concuerda con lo que el Comité de la Traducción del Nuevo Mundo determinó de dónde era la cita. Pero vamos a ver otras traducciones para que puedan ver que no es la única. Vamos a buscar ahora la nueva versión internacional. Busquémosla un momentico. Fíjense ustedes, Dios juzgará a los de afuera, expulsará al malvado de entre ustedes y vamos a ver la cita. Mírenlo ahí. El primer texto que aparece es Deuteronomio 17:7. Aparecen otros y vamos a ver ahorita por qué. Porque en todos estos versículos, y ahorita vamos a verlo, también aparece exactamente la misma expresión. Y cuando examinemos en contexto cómo se utiliza en todos estos versículos la palabra etzairo, van a ver que la palabra etzairo como disciplina es incluso mucho más severa que etbalo. Es impresionante cuando se usa dentro del contexto judicial de disciplina lo que esta palabra significa. Lo vamos a ver, no nos vamos a desesperar, esto es tema para el video siguiente. Ahora podemos ver aquí también que ellos coinciden en que Pablo está citando de Deuteronomio 17:7. Vamos a considerar ahora la Reina Valera del 2015 para que puedan verlo. Reina Valera 2015, mírenla aquí. Y hay una nota también, vamos a ver cuál es esa nota. Dice ahí un refrán de Deuteronomio 17:7. En la Septuaginta. Esto que ven aquí, LXX significa 70, el número romano para 70. Recuérdense que Septuaginta o versión de los 70 es lo mismo. Por tanto, se está citando efectivamente acá. Y también se dice que esta frase aparece en Deuteronomio 19:19, 22:21 y 24, 24:7. Y eso, como dijimos ahorita, lo vamos a ver también. Como lo que abunda no daña, queremos mostrarle, y recuérdense, hermanos, miren, tenemos que darle todos los detalles. Queremos que ustedes puedan ver las cosas con suficientes detalles, que puedan ver que hay pruebas hasta la saciedad de que lo que estamos diciendo es cierto. Está Pablo citando la Septuaginta. Veamos ahora algunas traducciones, por esta vez en inglés. Vamos a subir hacia arriba, hacia las traducciones inglesas. La primera que queremos considerar con ustedes es The Christian Standard Bible. Vamos a buscarlo un momentico acá. Ahí está. Fíjense ustedes, dice remove the evil person from among you. Y noten aquí ve, citando Deuteronomio 17:7. Vamos a ver The Common English Bible. Mírenlo aquí. Expel, o sea, expulsen al malvado. The evil one from among you. O sea, al malvado de entre ustedes. Vamos a ver la nota. Y fíjense, otra vez vuelvo a citar Deuteronomio 17:7, junto con los demás textos que dijimos que tienen la igual expresión y que en su momento vamos a considerar cuidadosamente. Ahora vamos a considerar The Complete Jewish Bible. Vamos a buscarlo acá un momentico. Miren la nota aquí. Deuteronomio 13:5 y 6 y Deuteronomio 17:7. Vamos a considerar juntos ahora The Disciples Literal New Testament. Vamos a buscarlo. Fíjense ustedes acá. Remove, que también puede significar purge o expel, o sea, purguen o expulsen. Y podemos ver claramente, ¿verdad?, que en este caso, bueno, aquí no hay un pie de nota que indique que efectivamente es de Deuteronomio 17, pero sin embargo lo queríamos citar para que vean que esta traducción, que no lo habíamos citado anteriormente, también tiene la expresión expulsar, y que ellos ven que remover, expulsar o purgar es lo mismo, es un sinónimo. Estas personas simplemente se hacen la cabeza agua con cosas que no tienen sentido por no investigar cuidadosamente. Veamos ahora Evangelical Heritage Version. Vamos a buscarlo un momentico aquí. Heritage. Y aquí está la nota, Deuteronomio 17:7. Y bueno, los demás textos que ya dijimos que también aparece esa expresión. Vamos a buscar The Standard Bible. Y nos perdonan, es que les queremos dar todos los detalles para que puedan ver que no les estamos mintiendo, que no es un individuo el que dice que se está... Ahí lo tienen, mírenlo. You must get right off, o sea, sacar de expulsar o remover, expel, remove the evil person among you, y está Deuteronomio 17:7. Así que, y bueno, los demás textos también necesitan. Vamos a ver ahora la Hoffman
Christian Standard Bible. Me van a disculpar mi pronunciación en inglés, yo no soy americano, ¿verdad? El inglés es mi segundo idioma y por supuesto voy a tener siempre un poco de los ingleses le llaman stress o acento latino a la hora de hablar en inglés, así que por favor los que lo hablan perfectamente que me perdonen por ello, tengan eso en consideración. Vamos a ver la Holtzman, aquí está, Holtzman Christian Standard Bible. Vamos a ver la nota que aparece aquí en 1 Corintios 5.3, ahí la pueden ver, Deuteronomio 7.17 o 17.7, perdón. Vamos a ver The International Children Bible, aquí lo tenemos. Vamos a ver la nota que aparece, lo mismo, fíjense ahí. Fíjense, you, quotation from Deuteronomy 1770, o sea, cita de Deuteronomio 17.7 y bueno, de los demás textos que aparecen ahí que en su momento vamos a examinar como les dijimos. No se preocupen, van a ver The International Standard Version. Aquí está, no, perdón, este es de Children Bible. Ok. Bueno, ahí lo pueden ver también. Dice que es una cita. Ven la nota aquí, que siempre va a aparecer aquí abajo también. ¿Ven? Cita de la Septuaginta en Deuteronomio 17.7. Pueden también ver, para no alargarlos mucho, bueno, ya terminamos con las traducciones de la Biblia. Ahora queremos ver algunos comentarios. Para que vean que no son solamente los traductores, sino los comentaristas bíblicos, vamos a comenzar con el comentario al Nuevo Testamento de Simon J. Kingsmaker. Vamos a buscarlo aquí un momentico. ¿Cuál de estos es? Aquí está. Yo hice un bookmark aquí para acelerar. Míralo aquí. 1 Corintios 5.3. Vamos a expandirlo. Vamos a... Ahí está. Estamos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Míralo aquí. Dios es quien juzgará a los de afuera, expulsar al impío de vuestro medio. Y aquí queremos ver esta parte en amarillo. Dice, palabra de Dios. La última declaración de Pablo la saca de la Escritura. Expulsar al impío de vuestro medio. Fíjense que aquí este comentarista, muy reconocido en la cristiandad, utiliza la palabra expulsar para exairo. Casi la misma declaración aparece repetidamente en Deuteronomio. Fíjense, esa misma declaración aparece repetidas veces. Vamos a ver, la nota que aparece aquí es la 43, así que vamos a pie de página para ver la nota y puedan ver. Ahí está, miren la nota 43 aquí. Deuteronomio 17.7, que hemos estado citando, 19.19, 21.21, 22.21 y 24, y 24.7, que son los textos que hemos dicho que tienen esa misma expresión. Y cuando examinemos todos esos textos, ustedes van a ver lo que significa el Zairo, lo serio de esa disciplina bíblica. Bueno, vamos a ver ahora, ya vimos este comentario, vamos a cerrarlo, vamos a ver ahora el comentario de Robertson, de Archibald T. Robertson. Vamos a buscarlo acá. Este es un excelente comentario, por supuesto con su tinte teológico, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, al citar de él, pero no podemos negar que es un comentario muy bueno. Aquí yo tengo un bookmark hecho, lo pueden ver aquí en el versículo 13 para ir directamente y no perder mucho tiempo. Y aquí lo pueden ver, dice, quitad a ese perverso, Sara de Tom Poneron. Mediante esta cita de Deuteronomio 17.7, Pablo remacha el caso en favor de la expulsión del transgresor. Noten que aquí Robertson utiliza precisamente expulsar y está citando, Pablo dice aquí Deuteronomio 17.7. Sí, Robertson, que era un magnífico gramatólogo griego, coincide plenamente con el significado del zairo como expulsar, pero además coincide en el hecho de que efectivamente Pablo está citando de Deuteronomio 17.7. Vamos a ver ahora el comentario del Nuevo Testamento de L. Bonnet y A. Schroeder. Está por acá, mírenlo aquí. Vamos a abrirlo. Acá debemos haber seguramente creado... Sí, hicimos un bookmark también acá, así que vamos a darle clic para ir directamente a la parte que nos interesa. Mírenlo aquí. Está en la página 230 y pueden ver acá. Vamos a ampliar un poquitico más. A ver si pueden ver mejor. Bien, ahí está, bien. Quitad, y aquí está hablando, ¿verdad?, más a los afuera, a los que están afuera juzga a Dios. Y el versículo dice, quitad al malo de entre vosotros mismos, el 14. Y esa nota del 14 dice, aplicación enteramente espiritual y moral de una orden que en el Antiguo Testamento se refería al ejercicio de la justicia.
y cita Deuteronomio 17, 7 y 12, 19, 19, 21, 21 y siguiente. El principio de la disciplina es el mismo. La diferencia total de las dos economías hace la diferencia no menor en la aplicación. O sea, él está diciendo aquí, este comentarista, mira, lo que se está diciendo aquí con este individuo es lo mismo que se decía en el Antiguo Testamento, solo que porque estamos bajo la economía, o sea, economía en griego, la mayordomía, la administración de Jesucristo, por supuesto que la aplicación es menor, no implica la muerte física del individuo, aunque vamos a ver después que sí implica un castigo muy severo de parte de la congregación cristiana. No es simplemente remover, como estos individuos dicen, poner la distancia. No. Por favor, cuando examinemos en el video, que vamos a examinar todo el capítulo completo 5, y para ver el contexto, para analizar el contexto, y es cuando vamos a examinar precisamente la expresión ton poneron, o el inicuo, o el malvado, vamos a ver que sí, que la disciplina es sumamente severa, que no es como se dice simplemente un apartamiento ahí poquitico. No. Lo vamos a ver, no se desesperen. Como dijimos, esto tiene que ser pieza a pieza. Yo suelo comparar la verdad bíblica con un rompecabezas hasta que usted no tiene todas las piezas, ¿verdad? En la medida que va poniendo las piezas, está viviendo el contorno y dice, oye, esto parece ser esto. Esta figura parece ser un caballo, ¿no? Lo que a usted le parezca, ¿no? Y ya después que usted termina de armarlo, usted dice, mira, un cuadro completamente armonioso. Eso pasa con la verdad. Cuando usted va viendo pieza por pieza, detalladamente, cómo encajan unas con otras, cómo se soportan unas a otras, óigame, su fe, su confianza en la palabra de Dios y en la verdad se fortalece de una manera tremenda. Por eso es que el libro de Proverbios 11:9 en su parte B dice, por conocimiento son librados los justos, porque el conocimiento exacto, y quizás en el próximo video vamos a hablar de qué cosa es conocimiento exacto en griego, la expresión epinopsis. Por conocimiento exacto uno puede llegar a entender bien las cosas. Bueno, vamos a ver ahora el comentario bíblico Concordia. Está aquí. Y queremos dar suficientes pruebas para que vean que no se trata de una obra de consulta, no. Se trata, bueno, vamos al Nuevo Testamento acá, primero a los Corintios, acá, y aquí hicimos un bookmark también antes del video, aquí lo pueden ver. Dice, juzgar a los afuera y a los adentro, ustedes deben juzgar. Dice, Dios se reserva el juicio sobre el mundo para sí mismo, los cristianos deben juzgar a los adentro de la iglesia en el sentido de que se los enfrenta con sus pecados y se les llama al arrepentimiento. Y entonces dice, compárese con Deuteronomio 7:17, 19:19, bueno, ya saben. Ahí pueden ver vez tras vez, los comentaristas que estamos citando reconocen que es una cita directa de Deuteronomio 17:17. Y vamos a ver un último comentario, para no extendernos demasiado, el comentario del siglo XXI, que se encuentra aquí en esta carpeta, en el tomo 2. Vamos a ver, debemos haber hecho seguramente un bookmark también. Sí, míralo aquí, 5:13, acá está. Miren aquí, dice, vamos a ver la parte amarilla. Bueno, vamos a empezar aquí en el 12. Dice, es interesante el hecho de que Pablo no se considera juez de la conducta de la sociedad secular, es decir, de las personas del mundo. En una palabra que solo podía tener una respuesta afirmativa, Pablo declara que la comunidad cristiana es responsable de juzgar a los de adentro, es decir, a sus propios miembros. Corresponde a Dios juzgar la conducta incorrecta de los de afuera, mientras que la comunidad debe echar de su seno, expulsar, remover, lo mismo, a la persona inmoral, algo que Pablo enfatiza con la cita de Deuteronomio 17:7. Bueno, yo creo que ha sido suficiente prueba de que efectivamente Pablo en 1 Corintios 5:3 está citando de Deuteronomio 17:7, pero yo quiero remachar con broche de oro mostrándoles el texto griego. Vamos a buscarles el texto griego aquí en 1 Corintios 5:13. Vamos a copiar esa parte. Aquí la parte que le está citando dice Zarate ton poneron et humon auton. Vamos a copiarlo. Yo los invito a copiarlo. Vamos a ponerlo. Yo tengo que abierto un documento de Word, Microsoft Word. Aquí lo pueden ver, 1 Corintios, en el texto de United Bible Society 4, o sea, el texto de Sociedades Bíblicas Unidas, la 4ª edición. Vamos a ampliarlo un poquitico para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Vamos a remover nada más que la cita, ¿verdad? O la cita la vamos a ponerla un poquitico más pequeña para que la cita no es importante, porque lo quiero dejar en una sola línea. ¿Ok? Ahí está, bien. Ahora vamos a copiar Deuteronomio 17 en la Septuaginta. Fíjense, aquí copiamos en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 13. ¿Qué tal si copiamos de la Septuaginta Deuteronomio 17:7? Vamos a buscarlo.
17. Van a ver que hay un solo cambio, 7. Pero es un cambio insignificante. Porque mientras Pablo está citando, pero haciendo una aplicación a la congregación cristiana. ¿Dónde está? Mírenlo aquí. Kai alzaréis ton poneron et humon auton. Vamos a copiarlo también. Vamos a llevarlo acá. Pero Kai no lo vamos a copiar. Aparecen, vamos a dejarlo porque vamos un momentico para copiar. En primero los Corintios lo van a poder ver porque no lo copiamos. Oh, no aparece. Por tanto no hay necesidad de copiarlo. Vamos a quitar Kai, la conjunción Kai. Vamos a ampliar esto un poquitico acá también, ¿verdad? Como hicimos con el otro. Aquí está. Bien, miren, me gustaría mostrarles a ustedes la correspondencia palabra por palabra. Fíjense ahí. La única diferencia que van a hallar ustedes acá es la siguiente. Que la palabra etzairo, miren aquí, fíjense, etzairo en 1 Corintios 5 y en Deuteronomio 17, 7, solamente hay una diferencia, si ustedes se dan cuenta acá, etzarate, etzareis, es la declinación. ¿Por qué? Bueno, porque en 1 Corintios capítulo 5 Pablo está aplicando la cita a la congregación cristiana y él usa el verbo etzairo en imperativo y lo está usando en la segunda persona, perdón, la segunda persona en plural. Es como que, por ejemplo, el verbo amar dijéramos amarán o amen. Estoy hablando del presente, ¿verdad? Y estoy hablando de un grupo de personas. Estoy hablando de la primera persona del plural. Ahora, etzarate, por el contrario, en la Septuaginta es un verbo futuro activo, porque se está hablando de un acontecimiento futuro en Israel, mientras que Pablo está hablando del momento. Oye, quítenlo, elimínenlo. O sea, es ahora que lo tienen que hacer. Mientras que cuando veamos ahí en Deuteronomio 17, acá etzareis, vamos a ver que se está hablando de un acontecimiento futuro. Tienes que quitar. Es la única diferencia. Ahora fíjense, pasando por alto esa diferencia, solamente la declinación en etzairo, noten esto: ton, poneron, etz, humon, auton. ¿Qué les dice eso? Que Pablo está citando directamente de Deuteronomio 17:17. Pero fíjense, no es el único texto en donde aparece esa expresión, como ya dijimos. Vamos a ver el versículo 12 ahora, de Deuteronomio 17. Y vamos a ver. Mírenlo aquí. Etzareis. Vamos a copiarlo. Los hermanos, que esto hace un poquitico, ¿verdad? Extenso el video, pero como dijimos, nosotros les queremos mostrar a ustedes que cuando hacemos una afirmación es porque esa afirmación tiene base. Bien, fíjense ustedes aquí. Aquí la única diferencia que van a notar en este caso es que no dice de ustedes, sino dice Etz Israel, o sea, de Israel. Bueno, aquí se le está hablando también a los israelitas, por tanto el mandato es muy similar. Vamos ahora, y bueno, se está hablando, si ustedes ven, es Deuteronomio 7, Deuteronomio 17:12, o sea, es lo mismo. Está refiriéndose a los mismos individuos. Vamos a buscar un momentico ahora Deuteronomio 19:19. Vamos a ponerlo ahí para que puedan ver la correspondencia. Aquí está, etzareis ton poneron et humon auton. Esto está exactamente tal como aparece en 1 Corintios 5 y en Deuteronomio 17. Vamos a ponerlo allá en el Word para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ampliarlo para que vean la correspondencia. Bueno, es un poquito más, ¿verdad? Ahí está, etzarei. Vamos a buscar acá, vamos a moverlo un poquitico. Fíjense, miren, etzareis, fíjense la segunda línea y la última. Ton, poneron, etz, humon, auton. Así que volvemos a ver que esa expresión que usó Pablo en 1 Corintios también aparece en Deuteronomio 19:19. Y volvemos a decirle, cuando examinemos cada una de estas citas, cómo se utiliza la palabra etzairo en el contexto, van a ver qué clase de disciplina significa etzairo. Va mucho más allá de etbalo.
mucho más severa. Y Pablo no está citando esta disciplina por gusto, lo vamos a ver. Vamos a ver otro texto que aparece también la misma, y vimos, ¿verdad?, al citar las traducciones, las notas de las traducciones allá en The Bible Gateway. Vamos a ver ahora el 21:21 de Deuteronomio. Fíjense que todas estas citas son de Deuteronomio. Esta expresión aparece solamente así como la cita Pablo en el libro de Deuteronomio. Aquí ahora es aquí está Sarei ton poneron et humon auton. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo allá otra vez. Yo sé que el proceso es un poquito lento, hermanos, nos van a disculpar, pero queremos que vean, como dijimos, todos los detalles, que no hay aún, no, porque es que no hay suficiente. Pero míralo ahí. Dígame, el Saires ton poneron eps humon auton, Deuteronomio 21:21. Vamos ahora a ver 22:22, que era el otro texto que citaban, ¿verdad?, las traducciones de la Biblia en sus notas, la que estuvimos examinando. Míralo aquí. Et Sareis ton poneron es Israel. Vamos a copiarla. Volvemos acá de nuevo. Y vamos a ver. Et Sareis ton poneron et Israel. Si ven, es igual que la tercera línea. La única cosa que... Y bueno, de todas formas todos están hablando de Israel, pero pueden ver que también es una expresión muy similar a la que Pablo utiliza. Lo único que cambia es, en vez de decir de ustedes, dice de Israel. Probablemente por eso es que Pablo citó Deuteronomio, porque era más aplicable. Vamos a considerar ahora el 22:24. Mírenlo aquí. Acá en el 22:24 es exactamente igual a la que Pablo utiliza. Vamos a ampliarlo de nuevo para que lo puedan ver. Versículo 28. Et Sareis ton poneron et humon auton. Lo pueden ver aquí, ¿verdad? Con 1 Corintios capítulo 5:13. Veamos ahora el 24:7, que es el último que vamos a ver. La última cita que se hace en todas esas traducciones, ¿verdad? La última forma, y aquí está. Y van a ver que dice et Sareis ton poneron et humon auton, o sea, exactamente la misma expresión que en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Perdón, no lo copiamos bien. Es clic derecho, copiar hacia el portapapeles, le damos acá y hacemos lo siguiente. 28. Bien. Fíjense qué interesante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expresiones. Dos de ellas, en vez de decir humon auton, es decir, en medio de ustedes dice eps Israel, significa fuera de Israel. Y bueno, pues significa lo mismo prácticamente, porque de todos estos textos están dirigidos, pueden ver, están en Deuteronomio, excepto 1 Corintios 5:13, por supuesto, a la nación de Israel. Así que Pablo está haciendo una cita de las Escrituras. ¿Y qué es lo que Pablo va a hacer? Va a cambiar ahí la palabra que se utiliza. Él puede cambiar la declinación porque la está aplicando a la congregación de Corinto, pero no puede cambiar la palabra. Él no puede decir el balo o el balon ton poneron et humon auton, porque eso no es lo que él está citando. Haría irreconocible la cita. Es como que yo les digo a ustedes, en el principio Dios formó los cielos y la tierra. Ustedes me van a decir, hey, está citando mal la Biblia. ¿Sí entendemos el punto? Esa es la razón, queridos amigos, de por qué Pablo no usa el balo. No porque etzarete o etzairo no significa expulsar, sino porque más bien lo que significa es que está citando directamente de Deuteronomio 17:7, como hemos probado hasta la saciedad. Ahora bien, queremos llamar la atención a algo muy importante y tiene que ver con el hecho de que la palabra etzairo y etbalo son sinónimos. Ustedes se recuerdan en el video anterior que estuvimos viendo que las palabras remover, expulsar, echar, quitar son sinónimos, y recordábamos que los sinónimos son palabras diferentes que se escriben y se pronuncian de manera diferente, pero que algunos de sus significados pueden ser iguales a otras palabras.
y de ahí entonces se pueden usar intercambiablemente, es decir, usted puede usar una o la otra dependiendo del contexto. Recibimos justamente un comentario en nuestro canal de YouTube. Queremos reproducir algunos de ellos. Si ustedes quieren leerlo completo, pueden ir al canal de YouTube, al video sobre la expulsión, la parte 1, y van a ver ahí los comentarios en contexto. No queremos hacer muy extenso esto, por lo que queremos mostrarles más bien la parte esencial de estos comentarios. Esta persona muy respetuosamente nos dice, lo que no se dice es que en griego no hay sinónimos. Y entonces en otro comentario dice, gracias por su atención, ¿usted me puede mostrar algún diccionario griego del Koiné que señale que el idioma tiene sinónimos? Esta es una pregunta lógica, ¿verdad? Al ser una lengua muerta, y esta es una afirmación significativa, no es posible dicha acción. Vamos a parar un momentico ahí la lectura del comentario. Bueno, una lengua muerta no puede tener sinónimos. Vamos a explicarles algo. El que una lengua esté muerta, es decir, ya no tenga personas que la hablen, y el Koiné definitivamente es una lengua que a partir del aproximadamente el año 300, según los eruditos, después de Cristo, después de nuestra era, ya no tiene personas que la hablen. Sí, el griego moderno se habla, pero el griego moderno tiene una enorme diferencia con el griego Koiné. De manera que porque no se hable significa que no va a tener las características que puede tener un idioma vivo. Bueno, los idiomas vivos tienen verbos, adverbios, preposiciones, artículos definidos, indefinidos, tienen todo tipo de estructuras, ¿verdad? Y palabras que conforman el discurso hablado, el lenguaje hablado. Pero estas mismas son características que son compartidas por las lenguas muertas porque en su momento fueron lenguas vivas. Y obviamente la forma de expresar los asuntos en todos los lenguajes, las estructuras, ¿verdad?, gramaticales existen. Pueden ser diferentes en algunos aspectos específicos. Les voy a poner un ejemplo sencillo. En griego koineno tenemos el artículo indefinido un, que sí lo tenemos en español e en inglés. Por ejemplo, en español decimos el niño bueno, el adjetivo bueno, el calificativo del sustantivo niño va después siempre, o por lo general, ¿verdad?, en nuestra estructura gramatical del español va después del sustantivo. Sin embargo, en inglés se dice the good boy, o sea, the good child, el bueno niño. Noten ustedes que sí existe el adjetivo, el sustantivo, el artículo definido, pero la estructura sintáctica es diferente. Pero sí existen los sinónimos. Le dimos una respuesta a esta persona que hizo su pregunta de una manera pero muy respetuosa. Es una característica de él muy positiva. Y queremos mostrarles a ustedes cuáles son, o sea, la base de nuestra respuesta de que sí, que los sinónimos existen. Vamos a ir primeramente acá a este vínculo. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro navegador web. Lo vamos a pegar. Y vamos a... Este es un diccionario, un léxico hebreo inglés muy bueno. De hecho es un clásico. Hoy todavía se imprime, se sigue considerando una obra maestra. Tiene algunas revisiones del original, pero es un clásico. Es el clásico de Gesenius. Y en lo que se carga queremos explicarles algo. Este diccionario es una excelente herramienta exegética, es decir, de análisis, de interpretación. Es un léxico fantástico. Y este diccionario hace referencia al hecho de que el hebreo tiene sinónimos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en la página 19 hay una explicación de un símbolo que se utiliza a través de todo el diccionario, que son dos barras paralelas en vertical. Vamos a buscar un momentico la palabra sinónimo para que ustedes la puedan ver, puedan buscar, hallarla. Vamos a esperar que termine de cargar porque obviamente como tiene 1148 páginas, ¿verdad?, se hace un poco difícil. Bueno, y aquí no es esta. Como le hemos dicho, lo bueno que tienen los PDFire es que podemos hallar con facilidad acá está la segunda instancia de la palabra. Aquí está. Vamos a ampliarla para ustedes para que puedan leerla junto conmigo.
Fíjense que está en la página 19 del diccionario, en la explicación de las abreviaturas que se usan en el diccionario. Vamos a ampliarlo una gótica más todavía porque no queremos que se pierdan los detalles. Bien, ahí creo que es suficiente, ¿verdad? Noten ustedes acá la palabra sinónimos y vamos a leer completamente. Esta doble barra vertical que pueden ver acá, en esta parte de aquí, dice, los paralelos, ¿verdad? Dice de palabras, y estas palabras que son, dice aquí, sinónimos o contrastes. Así que fíjense qué interesante. Aquí Yesenios nos está diciendo que el hebreo sí tiene, a pesar de que actualmente es el hebreo bíblico, ¿no? O sea, recordemos que los israelitas siguen hablando hebreo, no hablan otro idioma. El hebreo bíblico sí tiene sinónimos. Así que bueno, ahí tiene una prueba de que el hebreo, pero ¿qué hay del griego? Puede que usted se pregunte. ¿Tiene el griego algún sinónimo? O sea, es una lengua que tiene la característica de sinónimos. Sí, nuestro comité, cuando recibió esa pregunta de que si podíamos mostrar algún léxico griego, ¿verdad?, de sinónimos, encontramos uno solo y les vamos a explicar por qué. Porque los sinónimos, o sea, los diccionarios de sinónimos se producen para que las personas que están enriqueciendo su vocabulario puedan ver cómo a veces se utiliza de manera intercambiable lo mismo una palabra que la otra. Por ejemplo, muchas veces utilizamos la expresión hogar y al mismo tiempo utilizamos la expresión casa de manera intercambiable. No son 100% exactas, pero pueden ser utilizadas porque comparten uno de sus significados, es afín, que es el lugar donde vivimos, aunque hogar tiene la peculiaridad de referirse también al entorno familiar, o sea, el lugar que compartimos muchas veces con nuestra familia, mientras que casa puede también referirse exclusivamente a la estructura, pero a veces la utilizamos, ¿verdad?, refiriéndonos también al lugar donde vivimos, como puede ser el caso de hogar. Ahora bien, ¿qué hay del griego? Bueno, en el griego, vamos a verlo acá, tenemos, y decíamos que oíamos nada más que un solo diccionario, ¿verdad? Porque mientras que actualmente la gente puede necesitar diccionarios de sinónimos, la mayor parte de los gramáticos griegos tiene el concepto, para mí errado, y les voy a explicar después por qué, de que no se requieren de diccionarios sinónimos del griego del Nuevo Testamento. Ellos dicen, bueno, ya la persona no va a escribir, ¿verdad?, en griego antiguo para que ella lee la correlación que existe entre las distintas palabras, pero yo pienso que sí es importante porque puede ayudar a las personas, a los traductores específicamente, o a los exégetas, es decir, las personas que hacen una interpretación del texto bíblico griego, para entender la correlación o la relación que existe entre distintas palabras y su significado. Lamentablemente, volvemos a decir, no es el concepto que ellos tienen y lo respetamos, pero fíjese, esta persona, Richard Chevenix-Rand, hizo este diccionario que tiene 430 páginas. Como pueden ver por su tamaño, por la cantidad de páginas, no abarca todas las palabras del Nuevo Testamento, se concentró en las palabras que más ocurrencias tienen, es decir, que más veces ocurren en el texto griego del Nuevo Testamento. Pero noten el texto el título del libro, Sinónimos del Nuevo Testamento, por Richard Chevenix-Rand. Como podemos ver, queridos amigos y hermanos, sí existen, sin lugar a duda, diccionario, o si existe un diccionario que muestra la respuesta a la pregunta que esta persona nos hacía. Hay en el griego koiné palabras que son sinónimos o no. Sí. Aquí tienen los vínculos, por si ustedes lo quieren copiar, pausan el video, pueden copiar el vínculo, ponerlo en su navegador y entonces pueden ver que lo que les estamos diciendo es cierto. Como siempre le hemos dicho, hacemos estos videos en vivo, lo cual se presta para que a veces cometamos algún error, ¿verdad?, de edición. Pero bueno, nuestra intención no es impresionar a nadie por nuestra edición, nuestra intención es ayudar a las personas por medio de un conocimiento bien detallado, con pruebas sólidas, extensas, de que lo que estamos diciendo es cierto, que lo que este señor ha hecho acá en su post, ¿verdad?, sobre la expulsión, es algo completamente sacado de contexto y falso.
tomando elementos de aquí y de allá, pero que cuando uno los examina en detalle se da cuenta de que no tiene ningún sentido. Así que volvemos a recordar que en el párrafo 3 y 4 menciona que etzairo no significa expulsar, ya eso lo hemos mostrado hasta la saciedad, pero ahora ante la afirmación que ellos hacen, no aquí en el post, pero que nos la han hecho a nivel personal, de que Pablo debió usar etbalo, ya vimos claramente que Pablo estaba citando de la Septuaginta, del libro de Deuteronomio 17:7, algo mostrado hasta la saciedad también, y que ahí la palabra que aparece es etzairo, pero hoy vamos a concentrarnos ahora en esta parte del video. Y digo hoy porque si se dan cuenta, tuvimos que interrumpir la grabación del video ayer tarde noche, y en estos momentos ya son acá en Houston, son las 8:18, mi reloj aquí tiene una hora de atraso, no le he hecho el cambio del horario de verano, pero el punto en cuestión es, y pueden ver que hoy vamos a considerar si de verdad etbalo y la palabra etzairo son palabras que sean sinónimos, y vamos a verlo muy claramente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir primeramente a considerar otra vez acá lo que nos dice la enciclopedia, la concordancia de Englishman Greek Concordance of the New Testament por George V. Wigran. Recordemos que yo no tengo el PDF completo de esto, hicimos la fotografía de la página que queríamos ver, queremos mostrarles acá nuevamente lo que dice aquí en la introducción, y esta es la parte esta aquí que aparece en esta sección acá, lo pueden ver, que está en amarillo. Dice: el estudiante serio de la Biblia necesita mirar el rango de ocurrencias de una palabra griega determinada en su contexto bíblico para entender el significado del griego original. Básicamente lo que nos está diciendo es, bueno, en ocasiones vas a encontrarte palabras que su significado puede ser conocido solamente por la manera en que se usa, y ya lo vimos en el caso de proskuneo y el caso de Abraham, un poquito antes en el video, cómo se usa la palabra proskuneo para describir su adoración al Dios Todopoderoso Jehová, el Dios a quien él servía, y cómo se usó la misma palabra proskuneo para definir o describir la acción que él utilizó en forma de respeto cortés, muy propio de la cultura oriental de aquel tiempo, de inclinarse delante de los hijos de Ed, sin que ello significara que proskuneo en ese contexto indicara que Abraham estuviera adorando a alguien. Eso debe darnos una idea muy clara de que es importante, para entender el significado de una palabra, de un lenguaje que ya no se habla, ver el uso que se le está dando en su contexto, porque eso ayuda a aclarar el significado y nos ayuda a entender el por qué algunos traductores, una buena cantidad de traductores y no pocos lexicógrafos, dicen que sí, que etzairo significa expulsar. Bueno, ¿qué hay de entonces? ¿Cómo podemos saber si etzairo y etbalo son sinónimos? De una manera muy sencilla. Podemos comparar pasajes en donde ambas palabras son utilizadas y ver si ese pasaje corresponde a la misma acción. Si el pasaje corresponde, yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos que uno escribe, ¿no? El hombre sembró la semilla en el patio de su casa. Yo estoy describiendo un suceso en tiempo y espacio, pero veamos ahora que yo quiero describir en otro momento de mi vida esa misma acción, y yo digo: el hombre plantó la semilla en el patio de su casa. Noten que yo estoy sustituyendo la palabra sembró por plantar, que son sinónimos. Pero la persona que está viendo estas dos citas mías, al ver que se está hablando del mismo momento, el mismo lugar, la misma acción de la que se habla, llega a la conclusión que plantar y sembrar son dos sinónimos. No necesita un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿verdad?, del español. Bueno, ya con la comparación es suficiente. Existe la posibilidad de demostrar que etbalo y etzairo sí son sinónimos. En algunas ocasiones son usadas como sinónimos para describir acciones similares o la misma acción, y por tanto puede ser utilizada intercambiablemente. Sí, absolutamente sí. Y lo curioso es que ellos fueron quienes llamaron la atención de nosotros a este hecho en una conversación que tuvimos antes de que cortáramos toda relación, porque vimos que lamentablemente ese grupo está repleto de personas que se han apartado de la verdad bíblica, y en armonía con 2 de Juan 9 al 11, bueno, cortamos esa relación.
¿Qué ejemplo podemos poner? Nos gustaría leerlos en el libro, en la traducción del Nuevo Mundo, para que puedan verlo primero en español, y se encuentra aquí en Éxodos 34:11. Vamos a leerlo un momentico. Vamos a ver por el contexto. Que se está hablando exactamente de lo mismo. Dice acá, en cuanto a ti, guarda lo que te estoy mandando. Mira, voy a expulsar, ahí vemos la palabra expulsar, ¿verdad? De delante de ti a los amorreos, los cananeos, los hititas, los pericitas, los heveos, los jebuseos. Cuídate para que no celebres un pacto con los habitantes de la tierra a la cual vas, por temor de que resulte ser un lazo en medio de ti. Pero los altares de ellos ustedes los han de demoler, sus columnas sagradas las han de hacer añicos, sus postes sagrados los han de cortar. Pues no debes postrarte ante otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, él es un Dios celoso, por temor de que celebres un pacto con los habitantes de la tierra, puesto que ellos ciertamente tendrán ayuntamiento inmoral con sus dioses y harán sacrificio a sus dioses, y alguien de seguro te invitará y ciertamente comerás parte de su sacrificio. Entonces tendrás que tomar alguna de sus hijas para tus hijos, y sus hijas de seguro tendrán ayuntamiento inmoral con sus dioses y harán que tus hijos tengan ayuntamiento inmoral con los dioses de ellas. Así que aquí en contexto estamos viendo que Jehová va a expulsar a las naciones, y entre ellas se mencionan los amorreos, los cananeos, los hititas, los pericitas, los heveos y los jebuseos. Y Jehová dice, no hagas pacto con ellos, y les dice el por qué. No tengas relación con ellos, porque esto te va a llevar a apartarte de mí. Bueno, veamos ahora Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, y veamos si se está hablando exactamente del mismo mandato, ¿verdad? En otro momento histórico, por supuesto, es decir, el mandato de Éxodo está dado casi que recién salido de Egipto. Deuteronomio está dado prácticamente al final del viaje de los 40 años. Y aquí se dice otra vez, se repite el mismo mandato, un poco refraseado, pero es el mismo mandato. Cuando Jehová tu Dios por fin te introduzca en la tierra a la cual vas para tomar posesión de ella, entonces tendrá que quitar de ti, delante de ti, naciones populosas. Note aquí la palabra quitar. O sea, expulsar es lo mismo, como dijimos, es un sinónimo en español, ya eso lo vimos hasta la saciedad. ¿Quiénes son estas naciones? Los hititas, los girgaseos, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los heveos y los jebuseos. 7 naciones más populosas y más fuertes que tú. Y Jehová, tu Dios, ciertamente las abandonará en tu mano y tendrás que derrotarlas. Sin falta debes dejarlas por entero a la destrucción. No debes celebrar ningún pacto con ellas ni mostrarles ningún favor. Volvamos un momentico al libro de Éxodo, por favor. Porque queremos mostrarles la correlación entre un pasaje y el otro, ¿verdad? Éxodo capítulo 34:11. Fíjese usted aquí. Cuídate para que no celebres un pacto con los habitantes de la tierra a la cual vas. Y se dice la razón de por qué. Vamos a volver nuevamente ahora a Deuteronomio capítulo 7 y vamos otra vez a buscar acá. Fíjense, dice aquí, no debes celebrar ningún pacto con ellas ni mostrar ningún favor. Está hablando exactamente de lo mismo. ¿Qué decía Éxodo ahorita? Que no se podía formar alianza matrimonial. Mire el versículo 3. No debes formar ninguna alianza matrimonial con ella. Con ellas no debes dar tu hija al hijo de él, ni debes tomar su hija para tu hijo, porque él apartará a tu hijo de seguirme, y ellos ciertamente servirán a otros dioses, y la cólera de Jehová ciertamente se encenderá contra ustedes, y ciertamente te aniquilará deprisa. Miren, hermanos y amigos, esto es exactamente lo mismo, un poco refraseado, porque Jehová está hablando en otro momento histórico, pero le está dando el mismo mandato. Está diciendo, describiendo la misma acción. Él va a quitar, él va a eliminar, él va a expulsar a las naciones que están ahí en Canaán, para entonces introducir a su pueblo en esa tierra, y les está dando el mismo mandato. Oye, no vayas a hacer pactos con ellos. Oye, no vayas a tener alianza matrimonial. Oye, ten cuidado porque te van a apartar de servir. Así que evidentemente se está hablando en dos momentos históricos diferentes, pero del mismo hecho, con el mismo mandato. La expulsión de las naciones cananeas y la imposibilidad de Israel tener ningún tipo de relación con estas naciones cananeas. Aquí vimos en Éxodo 34:11 que la palabra, que aparece la palabra va a expulsar, y aquí, sin embargo, dice quitar. Bueno, ¿por qué? Por una sencilla razón.
por el hecho de que son dos palabras griegas diferentes en la Septuaginta, son dos palabras hebreas, pero esas dos palabras griegas y hebreas son sinónimos. ¿Podemos demostrarlo? Evidentemente. ¿Cuáles son las palabras griegas? Recuérdense que vamos a concentrarnos ahora mismo en las palabras griegas. Vamos a la Septuaginta nuevamente, que ya la tenemos aquí preparada para ustedes. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 24. Vamos a buscar el versículo número 11. Y veamos acá la palabra que se utiliza, perdón, es 34:11. Vamos a ver qué palabra se utiliza aquí para expulsar a estas naciones. Aquí está, noten ustedes, la palabra etbalo. Qué interesante. Y entonces viene la palabra amorreo, cananeos, es decir, todas las naciones que se van mencionando acá. Fíjense ustedes que Éxodo 34:11, para describir esta acción de Jehová de echar a las naciones de Canaán, utiliza la palabra etbalo, la misma que aparece en Génesis 3:24. ¿Qué hay de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1? ¿Qué palabra aparece allí para quitar o remover? Es el versículo 1, ¿verdad? Bueno, acá la palabra que aparece, interesantemente, es otra. Es la palabra etzairo. Vamos a localizarla un momentico en el texto. El texto es muy extenso. Vamos a ver un momentico. Aquí está. Kai etzarei, o sea, y removerá. Es un verbo en futuro. Y entonces, bueno, vienen las mismas naciones, ¿verdad?, que se mencionaron allá, la nación amorrea, cananea, gergeseos, etc. Qué interesante, porque se está describiendo la misma acción, como el caso del hombre que plantó o el hombre que sembró la semilla en su patio. Y en un pasaje en Éxodo, Dios utiliza la palabra etbalo, sin embargo, el de Deuteronomio 7:1 utiliza la palabra etzairo. ¿Qué nos dice esto? Que etzairo y etbalo son sinónimos, tal como lo son quitar, remover, expulsar en español. Eso está probado claramente ahí. ¿Quieren más pruebas? Bien. Digamos que usted está traduciendo, por ponerle un ejemplo, ¿no?, de un idioma. Digamos que entonces usted está traduciendo de una obra en inglés al español. Y el verbo move, o sea, moverse en inglés, usted lo traduce con distintas palabras que son sinónimos en español. Por ejemplo, digamos, usted traduce la frase The boy moved to the left, o sea, el niño se movió hacia la izquierda. Pero quizás en otro momento usted traduce esa frase, el niño se corrió hacia la izquierda. La palabra correrse o moverse son sinónimos con sus particularidades, ¿verdad?, como palabras aisladas, diferentes, pero que tienen un significado afín, significa un movimiento hacia, y por el uso que uno ve en la traducción del verbo move en inglés, uno puede definir cuáles son los sinónimos que existen. De manera que ahora el punto sería el siguiente. Las palabras hebreas de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que fueron traducidas por etbalo y etzairo, podemos hallar en la Septuaginta y en el texto hebreo evidencia de que en ocasiones los traductores de la Septuaginta estas palabras hebreas la tradujeron lo mismo etzairo que etbalo. Si eso fuera así, sería una clara indicación de que en la mente de aquellos que tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego, la palabra etbalo y etzairo son palabras similares e intercambiables en ciertos momentos. ¿Podemos hallar evidencia de ello? Sí. Y es otra prueba adicional de que etbalo y etzairo son intercambiables en el texto bíblico. Vamos a ver, aunque volvemos a hacer énfasis a que, por supuesto, la palabra etzairo tiene un uso muy particular. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, vamos a ver esto. Para ello vamos a usar un recurso que ustedes pueden ver acá, The Bible Hub. El Bible Hub nos da acceso a una interlineal
Vamos a abrir un momentico antes de hacer eso un programa informático que vamos a estar utilizando también, que es el Libronis Digital Library, y vamos a estar característica nos va a permitir a nosotros, por supuesto, ver más fácilmente la definición de estas palabras en hebreo. Aquí vamos a buscar en la interlineal hebrea los textos que vamos a estar considerando. Vamos a estar viendo que hay al menos 3 palabras hebreas. Son garash, yatzó y yaraz o yarez, que se traducen del hebreo a la Septuaginta lo mismo como etbalo que como etzairo. Lo cual nos dice, evidentemente, que para los traductores de la Septuaginta puede significar lo mismo. Son sinónimos. Veamos, no vamos a, por supuesto, espaciarnos demasiado, ya el video se está haciendo demasiado largo, pero como decimos siempre, queridos amigos y hermanos, es necesario para que vean en detalle que lo que les estamos diciendo es cierto. Y yo quiero, en el caso de Garash, me gustaría considerar con ustedes un momentico acá Génesis capítulo 3, el versículo 24, que recuérdense que es el que habla de la expulsión de Adán y Eva, y se utiliza la palabra etbalo, para que ustedes puedan ver que efectivamente la palabra que aparece aquí es la palabra garash. Es esta que aparece aquí. Aquí dice, so he draw out, o sea, el expulsó. Recuérdense que en los diccionarios en inglés, una de las definiciones de etzairo es draw out o dry out, sacar fuera. Aquí, lo bueno que tiene este interlinear es que nos permite ver cuál es el número en el diccionario Strong, y esto es una característica muy útil para aquellos que les gusta estudiar los idiomas originales, pero no tienen un conocimiento muy amplio de estos idiomas, y es que nos permite localizar en distintas obras de referencia la palabra hebrea con facilidad o la palabra griega con facilidad. Aquí se nos dice que la palabra para mover fuera, expulsar, ¿verdad?, al hombre, es la 1644 en el diccionario Strong. Una cosa muy buena que tiene el libro, ni que usted pone, por ejemplo, para el hebreo es H, para el griego es G, por supuesto, pone H y pone el número 1644, que es el número que vimos que... Y aquí le va a aparecer inmediatamente. Vamos a ampliar un poquitico para que lo pueda ver mejor. Vamos a llevarlo a 250. Aquí está, mírenlo aquí. Garash. Es la misma palabra que aparece en la interlineal, la 1644, para definir la acción que Jehová Dios tomó contra Adán y Eva. Y puede significar expulsar de una posesión. Específicamente espacial, y también puede ser utilizada para divorciar. Recuérdense la característica que dijimos de las palabras, la polisemía o los distintos significados. Claro, aquí a nadie se le ocurría decir que Jehová divorció a Adán, ¿verdad? No, sino más bien que lo expulsó de la posesión de Edén. Es traducida, y esta es otra cosa que queremos hacer una salvedad. Algunas personas toman todo esto como significados de la palabra. Cuidado, si usted va a la introducción de este diccionario, nos dice que después de este guión largo, horizontal, todo lo que aparece aquí son simplemente, para que usted tenga una idea bien clara, son simplemente las maneras en que la Reina Valera ha traducido esa palabra. Lo ha traducido por arrojar, echar, expulsar, repudiada, porque puede referirse a una mujer que ha sido expulsada del contrato matrimonial, repudiar, saquear. Así que, pero fíjense qué interesante. Garash es la palabra que aparece en Génesis 3:24. ¿Existe alguna traducción de la palabra garash con etzairo, mostrando así que puede ser un sinónimo? Bueno, ¿qué creen si vamos un momentico a Jueces 2:3? Y vamos a encontrar acá, recuérdense que se está hablando de expulsar a Adán y Eva. Vamos a ver Joshua, capítulo 2, versículo... No, perdón, Jueces. No, es Joshua. Perdón, esa... Ok, Jueces, capítulo 2, versículo número 3. Y mírenlo aquí. Bueno, aquí dice... Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes. La palabra aquí, echar, se refiere a expulsar, quitar. ¿Y qué palabra se utiliza acá? Miren aquí, etzairo.
Pero ¿qué palabra hebrea aparece en Jueces capítulo 2 versículo 3? Por favor, recuerden que es la 1644, es decir, garage. Vamos un momentico al libro de Jueces. Vamos al capítulo número 2. Este recurso es muy bueno. Una de las cosas buenas que tienen estos videos también es que pueden ayudar a encontrar estos recursos. Y bueno, ustedes cuando hagan su propio análisis, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, siempre no lleguen a conclusiones, como estas personas que llegan a conclusiones, usted sabe, ¿no? Esto es por ir para allá y no es así como funciona. Miren lo que I will dry them out. Dry out es la misma traducción que vimos ahorita, ¿verdad? En el libro de... Vamos a mostrárselo un momentico. De Génesis. Ahí está, miren aquí. Solo que está en pasado, drop. Vamos ahora de nuevo al libro de Jueces, capítulo 2. Se lo mostramos, hermanos, para que ustedes puedan ver que no estamos inventando nada, ¿verdad? El versículo número 3. Aquí está. Mírenlo aquí. I will drive them out. Y la palabra es la 1644, que nos dice que es garage. Un momento. Los traductores de la Septuaginta usaron la palabra garage o la tradujeron lo mismo por Edvalo que por Etzairo. ¿Por qué? Ya vimos por qué cuando examinamos o comparamos Éxodo 34:11 con Deuteronomio 7:1. Por la sencilla razón de que son sinónimos. ¿Capta bien el punto? Ahora bien, ¿es posible hallar más prueba de que la palabra Edvalo y Etzairo son sinónimos? Sí. De hecho, nos gustaría considerar con ustedes acá en la traducción del Nuevo Mundo, en la aplicación JW. Vamos a ver un momentico Deuteronomio, Segundo de los Reyes. Y vamos a buscar en particular el capítulo 16, versículo número 6. Fíjense ustedes acá, como dice el versículo, en aquel tiempo Resín, el rey de Siria, restituyó Elac a Edom, después de lo cual eliminó de Elac a los judíos. Esa es la parte que nos interesa del versículo. La palabra eliminó, ¿qué palabra hay en hebreo? Bueno, vamos un momento acá a la interlineal, vamos a buscar el libro de Segundo de los Reyes, capítulo 16, versículo número 6. Veamos la palabra que aparece en hebreo y veamos, vamos al 16. Veamos aquí cuál es el significado de esta palabra y cómo se utiliza. Bien, la palabra que aquí vamos a encontrar, mírenlo aquí, es en este caso la palabra nashal, que en hebreo, en el diccionario Strong, ocupa el número 5394. Vamos a buscarlo un momentico aquí en el diccionario Strong. 5394 y vamos a ver cuáles son los posibles significados. Aquí lo ven, nashal, que significa arrancar, desviar, expulsar o dejar caer. Y bueno, que es traducido como caer, echar, quitar, resbalar y soltar en la traducción Reina Valera. Como pueden ver acá, la palabra esta es la 5394. Vamos a ver cuál es su equivalente en el griego. Segundo de los Reyes, capítulo 16, versículo número 6. Fíjense aquí se encuentra, mírenla acá. Así que Edvalo, esa es la palabra que aparece en el texto griego de la Septuaginta en Segunda de Reyes 16:6 para traducir la palabra hebrea nashal. Acá la vemos. Bueno, es utilizado en algún momento la palabra etzairo para traducir la palabra nashal también, como en el caso de Edvalo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Este es un texto que ya leímos anteriormente, pero ahora lo vamos a hacer por una razón diferente. Ahorita lo hicimos para compararlo con Éxodo 34:11 y ver que Dios estaba usando la palabra Edvalo en un lugar y la palabra Etzairo en otro lugar para hablar del mismo suceso, es decir, expulsar a las naciones de Canaán. Pero ahora lo vamos a hacer para poder considerar cómo Nashal también es traducida
por la palabra Etzairo. Y es interesante porque aquí, como pueden ver, cuando Jehová tu Dios por fin te introduzca en la tierra a la cual vas para tomar posesión de ella, entonces tendrás que quitar. ¿Sí se acuerda cómo decía, verdad, ahorita, el primero de Reyes, también hablaba sobre quitar, eliminar? De delante de ti, naciones populosas. ¿Qué palabra hebrea aparece ahí? Bueno, vamos entonces a Deuteronomio capítulo 7. Veamos el versículo número 1. Y fíjense ustedes acá que la palabra que aparece precisamente es 5394. Esa es la palabra que se traduce quitar o expulsar. Vamos a buscarlo acá ahora en Deuteronomio 7.1, en el texto de la Septuaginta. Veamos qué palabra griega se traduce y como pueden ver, ¿verdad? Es 5394, es decir, nasal. Si volvemos acá lo pueden ver, ¿verdad? 5394. La misma que se usaba ahorita en Segundo de Reyes 16.6. Bien, ahora vamos a considerarlo aquí en la Septuaginta para ver qué palabra griega aparece y aquí la van a poder ver. Mírenlo aquí. Etzairo. Qué interesante, ¿verdad? Nashal también es utilizado o traducido unas veces como Etbalo y unas veces como Etzairo. Y por último, vamos a darle consideración a una palabra hebrea también que es traducida lo mismo por Etbalo que por Etzairo, lo cual muestra que para los traductores de la Septuaginta, Etbalo y Etzairo eran sinónimos. Y estamos hablando de Deuteronomio capítulo 11, versículo número 23. Vamos a buscarlo un momentico, aquí se encuentra, mírenlo aquí. Dice, entonces Jehová tendrá que expulsar a todas estas naciones a causa de ustedes. Se está hablando de la acción de expulsar. ¿Qué palabra aparece aquí? Es la palabra Yarash o Yares. Vamos a buscarlo un momentico en la interlineal para ver qué número es. Así que ahora es el 11 y en el versículo número 23. Vamos a buscar a ver cuál es la palabra. Mira, aquí es la 3423, es la palabra Yares. Vamos a considerar aquí un momentico. Aquí, miren aquí, 3423. Vamos a buscar un momento en el diccionario Strong. 3423. Fíjense aquí que Yares, aquí se habla de ocupar desalojando los habitantes previos, es decir, expulsar a esos habitantes y poseer en lugar de ellos, y por implicación significa capturar, robar, heredar, también expulsar, empobrecer, arruinar, y se traduce de distintas maneras en la Reina Valera. Así que, pero ¿qué palabra griega aparece ahí para 34:23, es decir, para Yarás? Veámoslos acá ahora en la Septuaginta, capítulo 11, versículo número 23. Mírenlo aquí. Miren qué interesante. Kai et balei curios, et balo. Entonces, la palabra aquí, Yarás o Yares, es traducida en este versículo como et balo, para indicar, mírenlo aquí, entonces el Señor expulsará. Dice aquí la Nueva Biblia de los Hispanos, de delante de ustedes a todas estas naciones. Ahora, se traduce la palabra Yarás con la palabra Etzairo hacia la Septuaginta. Veamos Jueces capítulo 1, versículo 29. Primero en la traducción Nuevo Mundo, por supuesto, para poder ver el contexto. 1, versículo 29. No, estoy en Josué, por eso yo decía, bueno, ¿y por qué no está el versículo 29? Es que es Josué, en donde estamos, y es Jueces, por supuesto. Mírenlo aquí. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que moraban en Geser. Palabra hebrea. Jueces, capítulo 1, versículo 29. La palabra hebrea aquí, expulsó, de dry out, es 34:23, que
es yarás. Pero ahora, ¿cuál es la palabra griega para Jueces 1:29? ¿Es edbalo? No. La misma palabra yarás que se traduce edbalo, la Septuaginta, ahora aquí en Jueces 1:29, hablando también de expulsar, fíjese aquí la traducción de Jueces 1:29, cómo se da, ¿verdad? Igual que aquí, expulsó. Fíjense ustedes cómo se utiliza aquí en la Septuaginta, pero veamos cuál es la palabra. Caefraín auk eseren o etzairo. Así que vemos que también la palabra yarás es traducida lo mismo por edbalo que por etzairo. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dice el hecho de que Éxodo 34:11 y Deuteronomio 7:1 describan el mismo suceso hablando Dios en dos ocasiones diferentes? En una ocasión se traduce con la palabra etzairo, edbalo, en la otra ocasión se traduce con la palabra etzairo, hablando del mismo asunto, hablando de las mismas condiciones. ¿Qué nos dice el hecho de que la palabra garash en Génesis 3:24, expulsar, ¿verdad? En el caso de Adán se ha utilizado en Jueces 2:3 para describir una acción en la que ahora se traduce como etzairo? ¿Qué nos dice el hecho de que edbalo, usado en 2 de Reyes 16:6 para la palabra nashal, sea sustituida en este caso en Deuteronomio 7:1 para la misma palabra nashal por etzairo? ¿Qué nos dice el hecho de que yarás o yarés, usado en Deuteronomio 11:23 como la palabra hebrea y traducida en este caso por edbalo, sea traducida en Jueces 1:29 no por edbalo sino por etzairo, la misma palabra hebrea? Nos dice que son sinónimos. No necesitamos podemos decir, ¿verdad?, un diccionario de sinónimos, porque el uso, como ya vimos anteriormente, que se le da a estas palabras indican que para los traductores de la Septuaginta, sin lugar a dudas, estas eran simple y llanamente sinónimos que podían ser utilizados en un caso u otro para no repetir la palabra. Esto no significa, por supuesto, de que no tengan su propio sabor particular, ¿verdad? Como mencionamos en el caso de casa y hogar. Tienen su sabor particular, pero comparten el significado. Comparten parte del significado que ambas palabras tienen. Recuérdense de la polisemia, los diferentes significados que una palabra puede tener, como ya hemos mencionado muchas veces. ¿Qué conclusiones podemos arribar entonces aquí? Bueno, volvamos acá al post de este señor y veamos si lo que él dice es cierto. Dice, ahora es interesante que en el caso del hombre inicuo de la congregación de Corinto se usa la expresión remueva, la cual es etzairo y literalmente significa poner o tomar a distancia. Tiene que ver con la connotación de colocar a distancia, tiene que ver con la expresión transportar y levantar, como los barcos que toman cierta distancia. Al levantar anclas, por eso algunas traducciones dicen peligrosamente, alcen hacia afuera. No obstante, esto no debe confundirse con la expresión expulsión antes comentada. Más bien habla de tomar distancia o remover al pecador, pero no significa expulsarlo de la congregación. Hay una diferencia que iremos verificando. Osorio, este post que usted copió de otra persona y que en su momento vamos a analizar. Cuando analicemos un poco más a fondo el libro Urantia, lo peligroso que es, vamos a ver esta persona cómo fue cayendo en las redes del ocultismo. Este post que usted cita está equivocado, amigo. Mire, aquí queda claramente expresado que etzairo significa expulsar, que etzairo es un sinónimo de edbalo, que Pablo pudo haber utilizado en 1 Corintios 5:13 alternativamente edbalo o etzairo, pero que usó etzairo porque es lo que está citando en Deuteronomio 17:7. De modo que esta conclusión que usted apoya está equivocada, amigo. Es errónea por completo. Usted está enseñando una mentira por falta de conocimiento. Por eso el libro de Proverbios dice que por conocimiento se libra a los justos. Y en la medida que sigamos examinando las distintas aristas que tiene este tema, en otros videos vamos a ver que cada uno de estos puntos que ellos van exponiendo está totalmente equivocado, y cuando uno lo examina en base a los idiomas bíblicos o en base al simple contexto bíblico, uno puede darse cuenta de que es un disparate lo que están formando con este post. No tiene otro nombre, perdonen la expresión, hermanos, yo sé que es un poco fuerte, pero es un disparate. Es algo que no tiene par, por eso se le llama disparate. Hemos examinado hasta aquí entonces que etzairo significa expulsar. Eso lo vimos claramente por el uso de distintas traducciones de la Biblia con la palabra expulsar. Vimos también algunos diccionarios. Vimos que la palabra expulsar, quitar, remover, echar en español son sinónimos y significan lo mismo. Por tanto, la traducción de Nuevo Mundo en 1 Corintios 5:13 no tiene que decir expulsen para significar que es
es expulsar, se puede usar remover, se puede usar quitar, se puede usar echar, y estaba diciendo exactamente la misma acción, expulsar al individuo. Para los que nos hicieron la pregunta en su momento de si etbalo y etzairo podían ser sinónimos, vimos claramente que sí. Vimos claramente por Éxodo 34:11 y Deuteronomio 7:1 y el uso de etbalo o etzairo para la misma palabra hebrea en distintos pasajes, la traducción a la Septuaginta, que sí, que son sinónimos. Vimos que Pablo no usó etbalo en 1 Corintios 5:13 por una sencilla razón. Está citando Deuteronomio 17:7, como quedó demostrado a través de todas las citas de traducciones y sus notas, así como de comentarios bíblicos, y por la comparación que hicimos, ¿verdad? Se recordará de los distintos textos que se citan en estas notas como una prueba corroborativa, más allá de toda duda de que en realidad es así. Ahora bien, ¿qué vamos a analizar en el próximo video? ¿Por qué Pablo cita de Deuteronomio 17:7 para hablar de la disciplina que hay que darle a este hombre de Corinto? ¿Qué paralelos hay entre Deuteronomio 17:7, o sea, el capítulo completo, perdón, y el 1 Corintios capítulo 5, versículo 3? ¿Qué implica la disciplina de etzairo? Y vamos a ver que implica una severidad enorme. Y por eso vamos a poder entender mejor 1 Corintios capítulo 5 y la razón por la que los testigos de Jehová aplicamos la expulsión de la congregación cristiana para el malhechor que no se arrepiente de su práctica de pecado. Agradecemos muchísimo su paciencia de habernos acompañado hasta este momento, al final del video. Sabemos perfectamente bien que requiere tiempo, ¿verdad?, poder verlo. Les sugerimos, como siempre, pausen. En otro momento vuelven otra vez al mismo punto en que lo dejaron, si no tienen el tiempo para verlo de una sentada. Pero los detalles que hemos estado dando son necesarios porque los detalles son los que permiten demostrar que lo que estamos diciendo no es lo que a nosotros se nos ocurra decir, como este señor en este post, sino simplemente lo que de manera clara el idioma original de la Biblia nos deja saber. Una vez más les decimos, queridos amigos, recuérdense que por su boca los apóstatas arruinan a su semejante. Estas personas quisieran que la expulsión de la congregación cristiana fuera eliminada y con esto corromper la congregación. Recuérdese lo que dijo Judas. Toman la bondad inmerecida como excusa para conducta relajada, negando al dueño que los compró. Y eso no va a ocurrir nunca, por supuesto, porque nosotros tratamos de vivir en armonía con lo que dice la Biblia, no con lo que nadie se le ocurra decir. Y recuerde, el conocimiento exacto, como el que hemos estado desplegando aquí, el conocimiento de la palabra de Dios, como dice Proverbios 11:9, puede librar al justo del habla del apóstata que arruina la espiritualidad de su semejante. Que usted siga adquiriendo conocimiento exacto, que pueda seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Le invitamos que continúe viendo nuestros videos con relación a este tema tan fascinante y que tantas aristas tiene, como dijimos en un momento determinado, para tener ese conocimiento exacto, pleno, que puede librarle de esta situación que estas personas quieren crear con los cristianos. Y de ese modo usted pueda continuar andando en el camino que lleva a la vida eterna.